Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de Trichile TV y hoy nos encontramos con una de las directoras de Full Runner, gran maratonista y hace unos años haciendo triatlón y de gran manera. Estamos con Lenka Lichnowsky, no sé si lo pronuncié bien. Sí, muy bien, te felicito. Lenka, No es muchas fácil. gracias por estar en este Trichile TV. Gracias por invitarme. Lenka, mencionaba al principio de que en el mundo del triatlón estás hace varios años compitiendo, en muchos mundiales has estado presente, además con grandes resultados en tu categoría, pero tienes un pasado maratonista. Sí, yo soy runner, mi ADN es runner, de todas maneras. Lo que pasa es que imagínate, yo de la época que corría, yo corría en los años 80 y más, y mucho antes. O sea, la primera vez me acuerdo que salí a correr, yo vivía en Melipilla, mi papá trabajaba allá, y hubo una corrida de Dijeder, ponte tú, Dijeder, de 10K. Yo tenía 9 años y me acuerdo haber tomado la micro y partí sola a los 9, 10 años y corrí. A mí me encantaba correr. Yo le decía a mi papá, ¿Entrenabas acompáñame con a alguien o correr. era, No. lo hacías por diversión No, nada me más? encantaba, me gustaba. A mi papá antes de ir al colegio yo le decía, acompáñame a correr, quiero correr. Y siempre tuve ese tema con correr en la calle. Y después, bueno, por la pega mi papá vivimos muchos años fuera de Chile y tuve la suerte también que en estos colegios gringos motivaban mucho el deporte, sobre todo el running y ahí empecé a meterme en el running en la calle. ¿Y cuándo lo haces, lo empiezas a hacer un poquito más en serio? Porque Sí, hoy eres muy matea para entrenar, muy matea en todo, pero cuando se hace ese cambio de ir a jugar de sí. alguna manera con las carreras a correrlas en serio. Totalmente, porque me pasaba que, claro, en esa época, bueno, cuando yo volví a Chile, yo siempre salía a correr, estudiaba, salía a trotar, te hablo de los años 80, o sea, yo salía con mi buzo, con mi personal. Una vez me asaltaron y me robaron el personal. Y el personal estamos hablando de un Walkman. Un Walkman con de cassette. De cassette, Sí, o sea, hay algunos que están mirando el programa que no tienen ni idea cómo es el cassette. Para contarles, uno le ponía, claro. un bolígrafo para rebobinar los cassettes y muchas veces uno lo hacía con lápiz, no, aunque no lo crean. Y yo salía a correr y te lo juro que la gente te miraba como bicho raro. Como yo había vivido muchos años fuera de Chile, para mí era normal ver a gente haciendo deporte en la calle, pero en Chile no se usaba. Y yo salía a correr por Vespucio y salía y todo. ¿Y te gritaban algo cuando corrías? Pues yo gente... conozco amigos que cuando salían a correr les gritaban de cualquier cosa, vago, voy a trabajar. ¿Te gritaban algo? No, pero sí me sentía muy observada, sobre todo yo salía a correr con lluvia, ponte tú, ya esa cuestión era, pero ¿qué está haciendo esta loca en la calle corriendo con lluvia? Y con buzo que es mojado pesaba 5 kilos. Y paraba y le pedía al que estaba regando en la calle para tomar agua, ni imaginarte de los geles, o sea, uno corría con cualquier zapatilla de partida, o sea, eran otros tiempos. Y bueno, y no después... existía el GPS, había muy pocos relojes, tenían cronómetro. Nada. Uno medía en el auto y uno más o menos iba cachando la distancia y todo. Y así empecé, bueno, me casé y todo el tema y nada, y un día leí la maratón de Nueva York, estamos hablando en el año 95, 96, que yo ya corría. Entonces le dije a un amigo que era profesor que me ayudara a entrenar, porque yo también trabajaba en un gimnasio como relacionadora pública, entonces ayúdame a entrenar para esto. No existía ningún club de running, Full Runner tampoco existía. Estaba Olimpo de Rodrigo Salas, sí, que en paz descanse, tenía un club de running. En y los de años triatlón. 90. Sí, en los años 90, sí. Sí, puede ser, sí. Sí, tal Rodrigo vez, Salas no tenía me acuerdo. uno que empezó a enviar gente, fueron gente a correr en el maratón de Nueva York, sí. Claro, bueno, y la cosa es que ahí partí, imagínate, llego a Nueva York, nunca había tomado un gel. O sea, no ¿Ese fue tu primer maratón? En el año 96. ¿Fue tu primer maratón? Mi primer el maratón de Nueva York. yo dije ya, si voy a correr un maratón, me voy a Nueva York. Y aparte que aquí en Chile no habían realmente carreras así muy largas, era como de repente alguna carrera corta, no sé. Ni me acuerdo en realidad. Y bueno, y ahí corrí Nueva York y, o sea, paré al baño, hice fila en el baño. Yo no entendía ¿Te acuerdas del tiempo?
4 horas y cuarto, porque de partida yo nunca había tomado un gel, yo no sabía lo que era comer algo, yo hice fila en el baño, o sea, para mí fue una aventura de ir a vivir esta aventura. Pues. No, Pero después tienes varias maratones, no varias, muchas maratones bajo 3 horas. Nosotros que preparamos ese top 10 histórico de las y los chilenos en los majors, tú estás presente bajo un 2.57 en Chicago, un 2.57 también en Berlín, todavía estás en ese top 10. ¿Cuándo está ese quiebre de correr un maratón en 4 horas 15, que es muy buen tiempo igual, pero pasar de eso a bajar las 3 horas significa entrenamiento, preparación? Ya. ¿Cuándo haces ese clic? O sea, de partida corrí Nueva York y después tuve 3 hijas. O sea, hubo un lapso de 10 años donde no corrí ninguna maratón. Solamente salía a correr en la calle, corría 10K, 15K, corría sola, me dediqué a mis hijas. Y ya cuando tuve la tercera, yo dije, voy a ir a un maratón y esta vez me voy a preparar. Y ahí existía Full Runners. Me acerqué a Full Runners, habían poquitos clubes. Y ahí Michel Houtot, no sé si lo conoces. Sí, por supuesto que lo conozco, Michel Houtot. Claro, grande Michel. Entonces ya, Michel. Mira lo que lo conozco, tiene un 9.27 en Hawái el año 2006. Exacto, y Full Runners iba a llevar un grupo grande a Berlín. Imagínate, yo no había corrido, mi única maratón habían pasado 10 años. Y dije, ya, me voy a Berlín. Empecé a entrenar, pero, o sea, uno era muy artesanal igual para entrenar. O sea, yo... ¿Qué año dijiste? ¿El 2000? Eso fue el 2008. 2008. Cualquier zapatilla, las marcas que vendían acá. ¿Qué pensar en cuántos kilómetros tenía la zapatilla? Seguramente tenía 1000 kilómetros mi zapatilla, pero eran las zapatillas que tenía. Y nada, llego a Berlín y ahí bajé las 3 horas, pero fue como... ¿Ese fue tu segundo maratón? Mi segundo maratón, pero habiendo pasado 10 años, o sea... ¿Y ese tiempo todavía está en el top 10 de tu Todavía, vuelta? Y ahí... Todavía. ¿Y ese fue el clic que empezaste, ahí te diste cuenta que tenía pasta de corredora? Es que siempre me gustó correr, yo sabía que tenía Está bien, pasta pero de corredora. una cosa es que te guste y otra cosa que de repente, me imagino que después de hacer esa marca dijiste, Sí. Lo que pasa es porque que... tengo visto en podios de carreras en Chile, Bueno, ahí en Berlín salí quinta en mi categoría y me fue muy bien, porque en esa época me acuerdo que, bueno, la que salió primera en la categoría fue la que ganó, que fue una alemana. Yo salí quinta y yo dije, wow, o sea, ahí yo dije, me motivo, voy a seguir en esto. Y empecé a entrenar más en serio, mis hijas ya estaban un poquito más grandes y siempre... El running fue algo muy compatible con mi vida familiar. Porque también necesita un poquito menos de horas de lo que es el triatlón. Exactamente. ¿Cuántos maratones corriste hasta ahora? A ver, corrí... Porque Ironman completo no tienes todavía. No. ¿Y maratones cuántos has corrido? Corrí 2 veces Berlín, una Chicago, una Buenos Aires y una Nueva York. 5. 5. ¿Y de esas 5 la primera fueron 4 horas y todas las demás bajaste las 3? Sí. Excepto una en Berlín que hice 3:00 y paré antes de la meta a saludar a una de mis hijas, a sacarme una foto con ella, 3:00. Pero no era objetivo bajar las 3 horas, porque ya las había bajado en Berlín. Y Lenka, ¿y este paso al triatlón? ¿Cómo lo haces? Porque evidentemente el running exige mucho, pero el triatlón exige mucho más tiempo de preparación, más gasto porque hay que tener bicicleta, hay que conseguir un lugar para ir a nadar. Sí. ¿Cuándo decides hacer ese salto del running al triatlón? Que yo sé que durante un tiempo toqueteabas las dos disciplinas, hoy estás más dedicada casi que exclusivamente al triatlón. Pero ¿cuándo y por qué decides ese cambio de disciplina? Mira, siempre me ha gustado el entrenamiento cruzado, o sea, yo creo que es una buena manera de no lesionarte y siempre cuando hacía running o entrenaba maratón, incluso hacía spinning, siempre alternaba un poco con el spinning, siempre tenía como eso. Y además que me parecía más entretenido. Y pasó que también me operé ambas caderas en un momento y ahí estuve 5 meses con muleta de pinzamiento, me operé y empecé a nadar. Y yo no sabía nadar, o sea, te estoy hablando, tenía 48 años ¿Y aprendiste a nadar ahí a y los aprendí 48? a nadar, así que por eso que no nado muy bien. Para mí el agua es como un medio No es tan ambiente.
No, es un medio súper nuevo igual para mí, ¿cachai? Y cuando empezaste a nadar dijiste, ¿me falta solo hacer una carrera? Claro, entonces empecé a nadar y como ya hacía bicicleta, el spinning y todo, me pareció entretenido. Me compré una bicicleta de aluminio, o sea, una bicicleta, y dije, ya, me lanzo Pucón. En la época que yo, cuando corrí Pucón, me parece que fue el 2009 que corrí Pucón, en esa época se daban 2 vueltas. 2 vueltas iba hasta Palguín y se volvía al Sí, pueblo, se daba la vuelta al pueblo y eran 2 vueltas, sí, eran dos exactamente. vueltas y Y me el, acuerdo, y el parque cerrado estaba sobre una calle recta saliendo del sí, hotel, y sí. había muy pocas mujeres. Sigue habiendo pocas mujeres, tiene que Sí, aumentar totalmente. las mujeres. El maratón de Santiago hay muchas en los 10K, muchas en los 21, pero en las carreras de triatlón siempre estamos hablando de entre el 10 y el Sí, 20% máximo. sí. Y ahora me pasa con el Ahí hay un triatlón. debe con las Que mujeres. sí, sabes que eso es verdad. Lo que pasa es que para las mujeres de repente es más difícil compatibilizar el tema del triatlón también, cuando estás con familia, hijos. Yo siento que Hay que ahora, ponerse firme, los hijos son de las mujeres y de los sí, hombres, entonces es que ahora los hombres acompañan mucho más, está bien, ¿me pero entiendes? hay que Sí, exigirle al hombre para que puedan hacer totalmente, los dos deportes. Conozco el caso totalmente. de Francesca Braguetto, que ha corrido un par de veces Hawái, que una época hicimos una nota entre Chile que hablaba que el marido también hace triatlón y hacían una carrera cada uno. No, es que eso es maravilloso. Entonces se preparaban, tenían Cuando dos o tu 3 meses de pareja, preparación y tu sí, pareja cuidaba a los niños para que puedas entrenar. Y la siguiente, el otro. Y se iban turnando en las carreras para sí. poder... Claro, eso es cuando tu pareja hace deporte y te entiende, claro, ahí es fantástico. Sí, yo creo que a las mujeres les hace falta también creerse un poquito más el cuento y también sentir que, por ejemplo, a mi edad, que yo ya tengo 55 años, o sea, está todo dado para hacer muchas cosas, tenés N libertad. Y en Pucón corres el 2009 tu primer triatlón. Tu primer triatlón fue un medio Sí, Ironman. sí, sí, también, a mí me gusta Te esa lanzas al cuestión, no, tiro, yo me lanzo a al los leones. tiro, al ¿Y te tiro, acuerdas el sí. resultado de esa carrera? Me acuerdo que me fue bien, no sé si tuve no tuve podium, pero me fue bien igual porque no había muchas mujeres tampoco, pero en la bici no me fue bien porque yo tenía una bici súper básica, o sea, una bici de aluminio, ponte tú, que olvídate, o ¿Y sea, era rutera o era de era triatlón? rutera, entonces, ¿Y cuándo dices después de esa carrera dijiste el triatlón es lo mío o no? pucha, mira, incluso cuando me bajé de la bicicleta, me acuerdo que se venía la península y yo dije, gracias a Dios se viene la península, lo que todo el mundo teme. Para mí yo decía, pero qué maravilloso bajarme a correr y correría 3 penínsulas. Son 3. Claro, claro, Correrían más una todavía. correría más. Yo le sacaría una, por lo menos. Yo Claro. creo que con 2 es suficiente. Oye, y entonces ahí encontré increíble y me encantó la experiencia, pero me pasó que después pasaron como 10 años más y no hice triatlón. ¿Puedes creer? Desde el 2009 hasta el 2019. No, 2017, 18, no hice triatlón. Por temas familiares, personales, me dediqué a otras cosas y volví como al running. Eh, entonces, y después un día de nuevo dije, ya, de nuevo y con todo. Y me pasa un poco eso. Es que me gusta como variar, Y cuando cambiar, vuelves al atreverme. 2016-17 y venías con objetivos más firmes en el mundo del triatlón o de vuelta también fue a probar con una bicicleta más o menos. Una bici más o menos, la verdad, ¿Y porque cuándo, no y tenía cuán- muchos recursos y- para tener y- una y- y cua- bicicleta. y cuándo decides hacer este cambio? Porque te hemos visto en los últimos Sí, 3 o 4 mundiales. sí, Pues sí. estuviste en Partí Finlandia, en Utah, Utah el 2022, el segundo, ¿no es sí, cierto? ese fue el primer mundial. El- Después Utah, Finlandia, Finlandia, Nueva Zelanda, Marbella y ahora voy a Niza. con 5. resultados todas cerca del top 10 y una en top 10, ¿no es cierto? En Nueva Zelanda salí novena y ahora salí cuarta. Y estuve En en el Marbella. podium, ahora estuve en el podium porque como son 5, Y ahora que tienes esos sí, resultados, cuando te preguntan, sí. Lenka, ¿eres qué? ¿Triatleta, runner, deportista? ¿Cómo te presentarías? No, ahora soy triatleta, pero el running es un deporte que
A mí me relaja mucho, o sea, yo puedo salir a correr, yo no miro el reloj, o sea, me encanta ir a San Cristóbal, me gusta por sensaciones, no soy mucho de ir mirando el reloj. ¿Qué objetivos y qué sueños tienes en el triatlón? ¿Y qué objetivos y o sueños te quedaron en el running por cumplir? Mira, buena pregunta, buena pregunta. No sé si correría una maratón, es que encuentro que el maratón es bien desgastante físicamente. Pero, por ejemplo, me hubiera gustado correr la maratón de Londres. Encuentro que es una maratón increíble, pasar ahí por Buckingham. De repente, ese podría ser un objetivo que no descarto. El tema es que como soy competitiva y todo, yo sé que voy a entrenar con todo y no sé si a esta edad, sinceramente, es tan bueno entrenar tanto a nivel tan exigente para el cuerpo, porque yo quiero seguir haciendo deporte por muchos años más. Entonces me gustaría cuidar mi cuerpo. Entonces, en ese sentido, tal vez hacerlo de una manera más relajada. Eso en el No running. sé si podría. Me imagino que no. ¿Y en el triatlón qué objetivos? Más que de ir a correr una carrera, ya estamos hablando si sales cuarta en tu categoría en un mundial, me imagino que los objetivos son mejorar ese cuarto, dímelo tú, y si tienes algún sueño en el triatlón. Claro que me gustaría mejorar, o sea, Marbella igual fue duro porque habían 2 medallistas olímpicas. La primera había sido segunda en Sydney, medalla de plata, no me acuerdo el nombre, la que ganó mi categoría y la que salió en primer lugar, y la segunda también había competido en los Juegos Olímpicos, así que fue un honor para mí estar en ese podium. Me encantaría estar en un top 3, maravilloso, pero ya encuentro que, aunque suene cliché, ya estar en el mundial y estar, por ejemplo, en un top 10 es un orgullo, o sea, feliz de poder repetir, estar en un top 10. Y un sueño, chuta, ¿qué puede ser? Es que ¿sabes lo que pasa? Que a mí la distancia full... No, Ahí va yo con claro. esa pregunta después. Estaba esperando que sueño diga y te iba a decir, ¿y No. Kona? ¿Sueñas con Kona? No, ¿No? no, no, porque ¿sabes qué me pasa? Que en esta etapa de mi vida me gustaría también mantener un poquito más el equilibrio en, en todos los aspectos. O Pero sea, ya tus hijas son grandes, ya no te sí, deben pescar mucho los fines de no me semana. pescan para nada. Si te vas a pedalear No. 5 horas, no creo que te reclamen, mami, nadie me preparó el desayuno. Sí, sí, pero también me gusta salir, me gusta tomar una copita de vino, me gustaría también viajar sin pensar, oye, que tengo que entrenar, que no sé cómo viviría esa experiencia de entrenar un full. No sé si querría nadar tantos metros. O sea, ya te lo juro que... hablar de Ironman para Por ti no es ahora un no. tema. No, no, porque siento que la distancia 70.3 ya encuentro que es una distancia bastante larga. Sí. No sé si me gustaría estar 10, 11 Sí, estamos horas. hablando de una carrera de 5 horas, Sí. es una carrera dura que se termina con 1 hora 30 o 2 horas según quien lo corra corriendo, lo cual es duro. Y me han dicho muchas veces, ¿por qué no haces un full? Porque te iría muy bien, porque como soy buena corriendo, Claro. probablemente pillaría en el maratón. Y tampoco también pedaleas bien, lo Sí. único que te falta es la natación. Es la natación, ¿Y trabajas la sí. natación para mejorarla o solamente para salir del agua y poder pedalear? Sabes que siempre digo, ya, este año sí la voy a trabajar a conciencia y yo creo que ahora la voy a empezar a trabajar. ¿Pensando en Nisa? Necesito mejorar mi técnica, urgente. Así que yo creo que acudir ahí a algunas clases particulares. No sé. Hace unos días tú eres directora de Full Runner, Sí. hace muchos años. Y hace unos días firmaron un acuerdo con Skechers. Sí. Cuéntanos qué significa, porque lo mencionaste muchas veces a Full Runner en la entrevista de que comenzaste a correr con ellos. ¿Qué significa para ti ser directora de Full Runner? Sí, mira, cuando yo partí en Full Runner, yo corría nomás con el grupo y un día me acerqué a Felipe Salas, que es mi socio, y le dije, ¿sabes qué? A mí me encanta correr, ¿qué puedo hacer para ayudar? Porque yo de verdad quería participar de otra manera en el equipo, porque a mí el deporte me ha entregado mucho y como que lo sentí que podía aportar. Entonces me dijo, feliz, me dijo, o sea, estamos viendo temas con empresas, a lo mejor nos puedes ayudar con eso. Y empecé a trabajar con Full Runners haciendo planes en las empresas. Entonces hacíamos equipos en las empresas y eso nos permitía a nosotros llegar a una gran cantidad de gente. Poníamos un entrenador y entrenábamos, tuvimos muchos grupos de empresas.
Después de la pandemia eso como que un poco quedó en stand-by. Y ahora me pasa que tenemos una comunidad muy grande de mujeres, así que nuevamente las mujeres, yo tengo 3 mujeres, hijas además, vivo con puras mujeres, me rodeo con puras mujeres y me inspira mucho, me motiva mucho motivar a otras mujeres. Siento que las mujeres también de repente no se sienten muy capaces o no sé, pues están, no sé, a mi edad, de repente hay mucho tema que no sé. ¿Cómo Pues, se motiva a las mujeres para que entren al triatlón? Que es algo que tenemos que lograr, sí, que más mujeres, no porque sean pocas, pero necesitamos más. Crece el universo de hombres, crece el universo de mujeres, sí. pero el El running se ha porcentaje, equiparado un poco más. sobre todo en distancias Sí, de 10 y sí, hasta 21, pero en el sí. mundo del triatlón, que nosotros tenemos el ranking, vamos a todas las carreras, O el sea, porcentaje no supera el 20%. Es que mira, es que yo creo que hay que ir a la base, o sea, o sea, si uno, por ejemplo, tiene hijos, de partida uno tiene que empoderar igualmente a los hijos que a las hijas, o sea, yo también veo mucho que, ay, no, cuidado, no se vaya a caer. En cambio el hijo, vamos, sí, con Sí, todo. la pelota hay que regalársela a la hija como al hijo, Claro, y no la bicicleta, la bicicleta, salir, salir a correr y... salir, cosa que las mujeres no sean tan miedosas y Y ahora la tampoco... pregunta complicada, ¿tus hijas hacen deporte? Ah, Ahora me dices que no sí. y estamos en casa de herrero, No, cuchillo de palo. no, ¿Tus hijas sí, hacen deporte? Sí, tengo una, la menor, que es seleccionada, es del Team Chile de squash y compite, fue a los Panamericanos. La segunda corre prácticamente todos los días, antes de ir a la pega, trabaja. Y la tercera ahí en Barcelona, así que ahí me dice, mamá, voy a salir a correr. ¿Y de dónde viene esa pasión por el deporte? Porque creo, en el Sí. caso mío, es una cuestión familiar y cultural tal vez. Yo soy, no sé si sabían, soy argentino. No se nota. Pero hay una cuestión cultural y Sí, familiar. sí, En el caso sí. tuyo, ¿de dónde surge la pasión por el deporte? Bueno, mi papá, que fue un gran deportista, uno de los mejores, o sea, en el básquetbol, él fue goleador de Chile 18 años, campeón sudamericano, única vez que Chile ha sido campeón sudamericano en básquetbol. Entonces yo crecí Ese con dato eso. no lo tenía, el Sí. 68 me dijo Lenka, yo no lo sabía, Juan pero buen Lichnowsky, dato. sí. Y yo crecí con eso, Folo. O sea, mi mamá nos llevaba al estadio, al Nathaniel, que ya no existe. En esa época se jugaba mucho básquetbol. Y nosotros íbamos a ver a mi papá, y yo me acuerdo que yo lo veía calentar el básquetbol, y yo era de este porte, y eran estos gigantes, y me parecía ver increíble. Y yo crecí mucho viendo eso, viendo a mi papá hacer deporte. Pero yo creo que también hay una cosa de temperamento, porque siempre me gustó moverme y mis hermanos no son tan deportistas. O sea, No, les claro, es una gusta. cuestión de temperamento, Sí, pero también si en la familia se promueve el sí, deporte y ves a tus padres haciendo deporte, probablemente si tienes el temperamento que tienes tú o todos nosotros que hacemos deporte, sí, ayuda un poco. Porque si en tu absolutamente. casa no tienes a nadie que hace deporte y te gusta el deporte, Sí. es difícil que un día sábado a las 9 de la Sí. mañana te lleven a ir a jugar al hockey, al fútbol, al básquet, Sí. porque no sería una opción. No, yo siempre crecí viendo eso en mi papá, y mi papá hasta no hace mucho jugaba básquetbol, full deportista. También yo salía a caminar mucho con él en los cerros. Entonces como que siempre tuve eso en mi casa. Mi papá nada, mi mamá nada, pero mi papá sí. Yo siempre lo digo, ¿cuál es tu sueño no logrado? Porque no tenía las condiciones, son los Juegos Olímpicos. Haber estado en lo que sea de ¿A unos ti? Juegos Olímpicos. A mí. Ah, no, Pero yo para también. ti, ¿cuál es, No, digamos, porque hoy te olvídate, veo, olvídate. te vemos a ti logrando grandes marcas en el maratón, logrando marcas y buenas posiciones en el mundo del triatlón. Sí. ¿Qué es cuál es Ah. eso que te hubiera encantado empezar a los 7 años? Con más empuje. Sí, me hubiera ¿Cuál es el encantado. sueño? ¿Juegos No, Olímpicos? Juegos Olímpicos, de todas maneras. Te juro que cuando yo veo eso es que una emoción, yo vibro mucho con eso. Cuando mi hija fue a los Panamericanos, y ella me decía, mamá, es que desfilé y cuando entramos a este estadio era una cosa impresionante, a mí me hubiera encantado eso. ¿Y tiene posibilidades tu hija de llegar a los Juegos Olímpicos? Bueno, tiene 23 años, así que tiene un largo camino todavía por... Ella estudia, está terminando la universidad. Me imagino que no le estás volcando tu frustración de no llegar a unos Juegos no, Olímpicos. No, es que sabes que eso sí que yo nunca. Yo siempre a mis hijas me veían con el ejemplo y yo les preguntaba, ¿qué deporte les gusta? Imagínate, una juega squash, tengo otra hija que le encanta la danza,
Lo importante es que hagan algo, que se muevan, porque yo sí creo que el deporte como formador es súper importante. O sea, Hoy por hoy, ¿cuántas horas entrenas para lograr un cuarto puesto en un mundial en tu categoría? o sea, A la semana. de partida entreno todos los días. ¿No hay día de descanso? No, porque mi día de descanso es natación, que igual no es descanso. No, pero... claro, si no nadas bien es una tortura casi. Pero no, ahora fíjate que no, si no hago preparación física, me encanta la preparación física, encuentro que uno tiene que meterle un par de días al gimnasio, y así que estoy entrenando todos los días, yo te diría que al menos 1 hora o 2 horas, o sea, diaria. Estamos hablando entre 12 y 14 horas semanales, que es lo que... Sí. O sea, Entrenas. el pedaleo son por lo menos 3 horas, el pedaleo son 3 horas, así que no se acaba la cuenta. No has sacado Pero todos los días. Sí la debes tener en la cuenta. ¿Algún objetivo de tiempo que tengas en un medio? Es que todos los circuitos son tan Yo sé, distintos. pero igual son distintos, pero de repente uno tiene, no sé, hay personas que dicen me gustaría bajar las 5 horas, me gustaría bajar a correr y poder correr, no sé, a 4 o 10 el 1000. ¿Tienes algún objetivo que te gustaría tener? O sea, Yo sé que en Niza uno no va a lograr una buena no, marca porque el no. circuito de ciclismo va a ser parecido al de Sí, Marbella, sí. con un puerto de montaña y una Sí. bajada muy técnica. Es que todos los mundiales son súper difíciles. A mí no hay mundial que me haya tocado plano. Bueno, el de Finlandia no fue tan duro. No, pero te mueves, o sea, y aparte pedalea por el otro lado de la calle. Y aparte que, no, es que te muere... No, en Finlandia no, en Nueva Zelanda. O sea, pedaleaste por el- perdón. Finlandia yo fui y dije, ¿cómo por el otro lado de la calle? Con razón le fue complicado, iba esquivando autos. Una loca No, pedaleando en Finlandia contramano. tiene razón, Finlandia no, Finlandia puede ser, oye, pero igual en Finlandia estos gallos pusieron, me acuerdo que en el circuito de repente había una subida así, pero que las hicieron ellos. Sí, pero claro, la del Ya. trote, en el trote. Sí, Que ya, había una bueno. pasada por un puente. Sí, no, pero feliz bajar las 5 horas, si tú me preguntas. ¿No has bajado pues, las 5 horas? No, nunca he bajado las 5 horas porque, por ejemplo, nunca he ido a Valdivia, nunca he ido a un circuito plano. Siempre me tiro aquí en Chile, Pucón. No, y eso son carreras difíciles de bajar las 5 horas. Sí. O sea, un objetivo puede ser bajar las 5 horas. Puede ser bajar las 5 horas, estar en un top 3, feliz. ¿Y cómo también. hacemos para convencerte de que corras un Ironman? Para que logres ir a Kona. Ya, Te bueno. vamos a hablar con Piera, que es la embajadora de la distancia Ironman, que siempre busca que más mujeres corran Ironman. Para ver Bueno. si logramos... Piera, necesito de ti Eso, para eso. convencer a Lenka. Aquí tenemos una embajadora que puede, de todas maneras, si corre un Ironman, clasificar a Kona. ¿Hay maneras de convencerte o no hay manera? No, yo nunca me cierro ninguna posibilidad. O sea, un día puedo hacer esto, capaz que otro día diga, no, quiero hacer otro deporte nada que ver. O sea, tendría que sí mejorar mucho en la natación, porque es sin traje, y la verdad es que eso me pone un poquito nerviosa, nadar Pero tanto. hay mucha sal, se flota Sí, naturalmente eso me en dicen, Hawái. ¿ah? Nunca he nadado sin traje en Yo- una carrera, así que Pero se no lo flota. descarto, no lo descarto. Se flota, doy fe que cuando uno va a Hawái el agua ¿Sí? tiene un índice de flotabilidad. Ah, ya. Yo tal vez no soy el más indicado a hablar de natación porque Ah, entreno ¿por qué? muy poquito y de la ¿Pero tú suerte nadas de bien? salir bien. No sé si bien, pero Pero nada. floto. Ah, Debe ya. ser por la panza. Oye, es que ¿sabes lo que pasa? No, es que a mí me han dicho, yo no sé si porque Hay que soy empe- nadador, o sea, soy Cuando uno corredora. empieza de joven, yo empecé a nadar a los 10 y uno te permite tener una técnica, no sé si depurada, Sí. pero es como que uno no es ajeno Pero es que al parece agua. que al ser corredora los huesos pesan más. No Te lo juro sé. que a mí me han dicho eso. No lo sé. Se me hunden así las caderas. Mira, nosotros para ir cerrando tengo un ping-pong que te voy a pedir que las primeras 14 se responden relativamente rápido, la última te voy a avisar, puede ser un poquito más extensa. ¿Te parece? Ya, ok. Carrera favorita. Pucón, ¿Carrera con frío o con calor? calor, Mira, Sí. ¿tecnología o sensaciones? sensaciones. ¿No estás pendiente de los watts y No, de la frecuencia? para Sensaciones, nada. qué bueno. Disciplina favorita. Correr, ¿Y la que menos te gusta? nadar. ¿Y el tema de nadar en mar? ¿Te asusta? Uy, ¿sabes qué? En Marbella, primera vez que nadaba en el mar y me sentí bien empoderada. Me gustó Bien. igual la sensación. Después me cuentas en Niza, Ya. que hay un poquito más de olas. Ahora en comida, pasta favorita. No sé, A mí me fettuccine. gusta el arroz. No, bueno, pero una pasta. Ya, no tiene una que elegir. pasta, ya. Lasaña. Lasaña. Ya. Placeres culpables. ¿Qué comes después de una carrera?
Esa comida que te tuviste que guardar y no la pudiste comer los días previos, ¿qué comes así? Ay, Algo una chancho. hamburguesa papa frita. ¿Eso? Sí, algo salado. Y algo para tomar que digas, me cuidé estos Vino, últimos me días. encanta el vino. Perfecto. Sí, todo el rato. ¿Qué deporte harías si no fueras triatleta? O sea, ¿no puedo hacer ciclismo? No, no puede ser Ya. ninguna de las 3 disciplinas del triatlón. CrossFit, me encanta el gimnasio, las pesas, o el trail running. ¿puede Hyrox, ser? que el otro día nosotros hicimos un video de Hyrox. Y Hyrox, Sí, ya, Hyrox. que son 8 kilómetros corriendo y cada un Pero me dijiste kilómetro... que no podía correr. Bueno, Ya. pero en realidad se Ya. corre 1 kilómetro y después hay una estación donde hay que hacer Me ejercicio. encantaría, oye, lo encuentro. Y eso Ya, no Merlis, aquí tenemos Oye. vamos a Uno llevarla a clasifica. Phoenix Lab para hacer Hay Hyrox. Oye, de verdad, es ¿Bien? que me encantan las pesas. Merlis, a llamarla a Lenka. Sí. ¿Música o silencio para entrenar? Música. ¿Y qué full. música? Ay, a mí me gusta, es que yo viví en Colombia, a mí me gusta la salsa, el merengue, toda esa onda. Muy bien. Excusa perfecta para no entrenar. Excusa perfecta. Sí, cuando uno tiene que tirar una chiva de algo, o no hay, o entrenas igual. O no hay excusas. Hoy que me cuesta, porque soy matea. Bueno, no hay entonces excusa. No, pero hay, si hay un viaje, si hay un carrete, una fiesta, algo entretenido. ¿A un carrete? Mira, Podría ser. mira, salió de podría carrete ser. de Lenka. No, no soy carretera, pero tendría que ser un Esa año parte de que no es nuevo. carretera la cortamos y dejamos que sí que es carretera. Tienes un pariente que es futbolista, así que hincha de... Pucha, es que yo no soy ¿No? muy hincha de ningún equipo. Ay. Él es de la U. Roberto, seguimos sin acercarnos a la U. Es ¿Ídolo, que tengo muchos followers de todos los equipos. ídolo o ídola deportivo? Pucha, ¿sabes lo que me pasa a mí? Que más que los récords, y perdón que me alargue en esto, pero a mí me inspira mucho la gente que se sobrepone la resiliencia y todos esos ejemplos de superación. Y por ejemplo, si tuviera que decir a alguien que el otro día justamente está leyendo el Benja Bobadilla, una persona Muy joven, bien. Una resiliencia tremenda. no, impresionante. ¿Ídolo o ídola en la vida? Mis hijas siempre me enseñan cosas. Mira, Aprendo siempre mucho de dicen los ellas. padres y dijeron las No, hijas. aprendo de ellas. Y la última, que te dejo explayarte un poquito más, ¿cómo Ya. defines a Lenka? Uy, qué pregunta, no venía preparada a eso. Bueno, pero te conoces hace muchos años. Pucha, soy disciplinada, pero como que me gusta, ahora en esta etapa de mi vida, me gustaría desordenarme un poquitito más. Busco el equilibrio, pero también quiero pasarlo bien, o sea, me refiero a que soy disciplinada, pero también como que estoy tratando de buscar el equilibrio en mi vida, de pasarlo bien y juntar también lo que me gusta, que es el deporte. Soy cercana a mis hijas, soy muy preocupada como mamá, como pareja, me gusta viajar, no sé, me gusta mucho estar conmigo misma también. No necesito estar con mucha gente, no necesito rodearme de muchas cosas para pasarlo bien, para estar bien. Perfecto. Y la última es a esta cámara de aquí, un mensaje, un saludo, un agradecimiento, lo que quieras decir. Bueno, agradecerte también por la oportunidad de estar acá. A ver, yo me recuerdo que estuve aquí como runner, creo que fue antes de la pandemia. Antes de la después, pandemia, sí, exactamente. Y ahora como triatleta siento que he avanzado harto y qué rico también sentir que uno puede ser como ejemplo para otras personas o mujeres también. Que se atrevan a dar lo mismo si es la edad, no se pongan barreras y persigan sus sueños. Yo te juro que me siento con más energía que cuando era más joven. Yo creo que porque me siento más libre, uno ya ha cumplido muchas cosas en la vida y ahora es como mi momento. Así que ojalá otras mujeres también se inspiren con mi historia, con mi ejemplo. Eso. Lenka Lichnowsky. Gran runner, gran triatleta con podios en mundiales, directora de Full Runners, quienes acaban de firmar un acuerdo con Skechers, una marca deportiva que está trayendo nuevos modelos de zapatillas, una familia completa para todo tipo de corredores. Esto ha sido Tri Chile TV con la gran Lenka. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.